Bueno, bienvenidos. Hoy es miércoles 26 de agosto. Tengo el placer de iniciar este ciclo de entrevistas que proponemos desde aquí en Cohen. Les habla Diego Falcone con alguien conocido por todos, Daniel Altana, a quien voy a presentar como corresponde. Tengo su currículum acá impreso, es extenso, me voy a concentrar en algunos datos. La propuesta que le hacemos llegar es iniciar un diálogo sobre algunos de los temas de coyuntura y estructurales que son relevantes para los próximos meses en la Argentina. No hablo de años porque ya Argentina, hablar de años es de ciencia ficción. Ahí se sonríe Daniel, entiende perfectamente lo que hablo. Es una persona que hace tiempo que está analizando nuestra economía. Él es licenciado de Economía por la Universidad de La Plata, hace poco, en el año 80, se recibía, viaja a los Estados Unidos y de la Universidad de California se trae no solo un máster de Economía, sino un PhD, cuando entiendo que allá por los 80 un PhD no se vendían hoy tan fácilmente y no son tan comunes. Es economista en jefe de Fiel, se especializa en la parte fiscal. Yo lo voy a llevar a un terreno que a él le gusta porque su corazón va a siempre hablar y termina hablando de inflación, pero obviamente vamos a tocar las cuestiones fiscales. Es consultor internacional, ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial, digamos que tiene amplia experiencia sobre todo con el tema de organismos internacionales, fue secretario de Ciencia, asesor director del YPF y ha sido también director, y es director de Falabella y CMR para la Argentina. De trabajos, tengo un montón para nombrar, pero yo quisiera primero agradecerte, Daniel, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, y bienvenido a lo que es este ciclo de charlas. No, primero, Diego, muchas gracias. Para mí un gusto poder sumarme a este ciclo y en particular bueno, poder interactuar con vos en la próxima hora. Así que es un gusto. Gracias por la invitación. Perfecto. La primera pregunta, yo te voy a transmitir un poco ordenadamente lo que los clientes a lo largo de estos 2-3 meses nos han acercado, sobre todo desde que inició la pandemia, y si te parece arrancamos por la parte coyuntural y por la inflación. Yo no te puedo pedir día y hora en que se inicia la hiperinflación en Argentina y si va a llover ese día o vamos a tener un día soleado, pero yo sé que has tenido bastante experiencia. Hay una anécdota interesante que me gustaría que compartas con la audiencia allá por 2007 con el Banco Mundial. Y sí me gustaría arrancar por ahí algo, como te decía, más coyuntural, entendiendo cuán lejos o cerca estamos de la hiperinflación, cómo ves la inflación en el corto plazo, las estrategias de protección que has visto que han adoptado los argentinos en las últimas décadas. En su momento me has mencionado, mientras charlábamos previo a este ciclo, de lo que se hacía en el 75 y lo que empezó a ocurrir a partir del 89, y sí entrar en algo por ahí que no es menor, que es el tema medirlo. Creo que con esto podríamos arrancar el tema de inflación. Si te parece, te doy la palabra. Bueno, gracias, Diego. Hay muchas cosas en la pregunta, por ahí si me olvido alguna, después me la recordás. La primera cuestión es que, como le pasa a muchos economistas argentinos de mi edad, uno no tiene que imaginarse o leer en un libro de texto la hiperinflación, sino que a mí me tocó vivir las tres que hubo en la Argentina. Obviamente en una era muy joven, en otra ya estaba recibido. Pero también, como vos mencionaste, me tocó ver otro país en hiperinflación, porque esa es un poco la anécdota. En el año 2007 me llama un amigo mío, economista chileno, que estaba a cargo de la división sur de África en el Banco Mundial, y necesitaban un economista que supiera de finanzas públicas en contextos hiperinflacionarios. Entonces me dice, mira, los chilenos, los que saben de esto, vivieron esto, están grandes, ellos lo habían vivido en el año 72, 73 con Allende, estábamos hablando de 2007, así que era 30 y pico de años después. El único boliviano que conozco, que era un economista muy respetado, que había sido presidente del Banco Central de Bolivia, en ese momento por una cuestión política estaba preso, me dice, lo único que me quedan son los argentinos, así que ahí fui a Zimbabue y la experiencia es que uno, bueno, obviamente mercado negro, todas las cosas, distorsiones tarifarias, desabastecimiento de productos, y bueno, yo me vine en el bolsillo con varios millones de dólares de Zimbabue, porque cambiaba 20 dólares americanos y te daban no sé cuántos millones de dólares de Zimbabue. Así que bueno, me tocó vivir 4 hiperinflaciones, esa fue muy cortita, fui un par de veces, no, 2 o 3 veces a Zimbabue.
Pero bueno, yendo un poquito a la cosa que le interesa a la gente más que las anécdotas, yo creo que estamos lejos de repetir una hiper en la Argentina. Las hiper se dan cuando el Banco Central se queda sin reservas y además uno tiene los flujos desordenados. Es decir, los flujos que quiero decir cuando uno tiene un desbalance en el mercado monetario porque el Banco Central está emitiendo más el incremento en la oferta de dinero es mayor que el incremento en la demanda de dinero. Nosotros tenemos una demanda de dinero en pesos, básicamente en la Argentina, para hacer transacciones. Esa demanda de dinero nunca se fue a cero, ni aún en las hiper. La demanda de base en los peores momentos de la hiper del 89 era 2 puntos del PBI, bajísima, pero todavía era un número positivo. Estábamos ya en ese momento en un fenómeno de sustitución de monedas intenso. O sea, para ir un poquito al anterior, en el 75, que yo era muy joven, lo que veía es que la gente que tenía muchas restricciones para acceder al dólar, más allá de que había un mercado paralelo de cambios, se cubría, como dice el viejo modelo de Philip Kagan, era dinero bienes. La gente lo que hacía era compraba bienes que se podían estoquear, lata de tomate, lata de poroto, lo que fuera. Todo lo que pudieras guardar, porque recordemos que en marzo del 76, la inflación fue 50 y pico % en ese mes. En la del 89 ya había una cosa bastante más sofisticada. En julio del 89 la inflación fue 200% en el mes de julio, lo que valía 1 a principio de mes valía 3 a fin de mes. Era una dinámica tremenda. Ahí mi colega fiel Juan Luis Burr, en esa época inflacionaria empezó a popularizar más que el salario real, lo que había que mirar era el poder de compra de los salarios, porque no era lo mismo que te pagaran el día 1 que te pagaran el día 7. En una semana te erosionaba un montón del poder adquisitivo de tu salario. Y llegó en ese momento a armarse, que no se alcanzó a concretar, porque después vino el cambio de gobierno, cierta estabilización, y finalmente en el 91 vino la convertibilidad, pero había empezado a armarse un circuito de pago en empresas en dólares con cuentas corrientes en Uruguay en moneda extranjera, porque acá no estaban permitidas. Entonces, bueno, son distintos momentos. Ahora, ¿qué coincide en estos momentos? Que te quedás sin reservas en el Banco Central y hay un descalabro monetario importante. Yo creo que el Banco Central, si querés lo podemos hablar después, tiene reservas netas, no muchas, pero tiene. Y la segunda cuestión es, hay sí una situación de riesgo potencial de desequilibrio monetario, pero que a mí me parece que todavía se puede cerrar con inflaciones abajo del 100%, digamos. Más allá de que yo creo que la inflación el año que viene está jugado que va a ser más alta que este año. Después, ¿qué definimos hiper? Si hiper es 50 anual, 100 anual. Bueno, también hay algo semántico en esto. Cuando uno vivió 200% en un mes, 5.000% fue la inflación en el año 89, 50%, que hoy en el mundo parece un número extravagante de inflación, porque el problema de los países es la deflación, bueno, no entra en esa definición de hiper. No hay una definición técnica de qué es hiper. Pero bueno, yo para responder a tu pregunta, creo que todavía estamos lejos. El problema en la Argentina es que si a vos te pregunta alguien de afuera, a ver, en la Argentina nosotros enfrentamos como economistas preguntas que en la mayoría de los países del mundo a nadie se le ocurriría formular. Acá, con la excepción de Venezuela, en alguna medida Zimbabue, en ningún país del mundo va a venir alguien de afuera o alguien de tu país a preguntarte, che, ¿hay riesgo de hiper? Y acá vos me lo preguntaste, yo te digo que no, que es altamente improbable, pero no te puedo decir que la probabilidad es 0. Ese es parte del problema de Argentina, que para eventos catastróficos no podemos decir que la probabilidad es 0 porque nuestra historia nos condena y nuestra realidad actual tiene alguna fragilidad. Entonces vos pensás que esta pregunta es imposible en Perú, Uruguay, Chile, Brasil, a nadie se le ocurriría. Uruguay tiene 10% de inflación anual, para estándar de hoy tiene inflación alta, a nadie se le ocurriría siquiera imaginarse que Uruguay tiene un riesgo de irse a hiperinflación. Acá, vos me haces la pregunta, es una puta válida. Cuando yo estaba repasando lo que vos planteabas, me dijiste una frase clave, ¿no? Cuando te quedas sin reservas, varios han planteado que el tema clave son las reservas netas. Hay diferentes cálculos, algunos incluyen el oro, otros lo sacan. Obviamente, yo me acuerdo de una frase tuya en varias otras oportunidades, es que las cuentas en economía siempre cierran ex post. O sea, no te vas a quedar sin reservas. El Banco Central va a hacer algo llegado el caso. ¿Vos creés que hay un nivel donde uno podría imaginar alguna nueva medida o alguna decisión dramática del gobierno para evitar quedarse sin reservas netas? ¿O que
si podrías arriesgar un nivel, como para dar una herramienta a la gente para que, como hasta que te vuelva a escuchar, diga, bueno, bajó del nivel que dijo Daniel, entonces me preocupo un poco más de lo que estaba preocupado. Sí, déjame antes de eso una cosa que me olvidé de decir antes que creo que es importante también. Además, la Argentina, previo al cambio de gobierno, tenía hecho el ajuste externo. Si nosotros llevamos una cuenta corriente, que es la cuenta corriente del balance de pagos, es el resultado comercial de bienes y de servicios, además tenés, bueno, los intereses, dividendos, ya era superavitario eso. Entonces, además, lo paradojal de Argentina hoy es que tenemos un superávit comercial promedio de los 7 meses que tenemos información de este año, 1.400 millones de dólares por mes, y el Banco Central pierde reservas. Eso te marca que hay una fragilidad. Pero ojo, que el flujo de dólares es positivo. Obviamente que una brecha cambiaria de esta magnitud erosiona ese flujo de dólares o alienta que uno trate de dolarizarse por otros carriles, porque recordemos que el número que yo di es devengado. En la caja del Banco Central el superávit es mucho menos. ¿Por qué? Porque la gente trata de cancelar pagos de importaciones, porque se lo pide el proveedor de afuera, o porque vos no querés correr el riesgo cambiario, y porque los exportadores tratan de vender lo menos posible al Banco Central, más allá de que tienen regulaciones. Pero básicamente es por el lado de las importaciones. Entonces vos lo que tenés es una situación donde en los flujos tampoco estás tan complicado, no tenés un déficit externo, y en la deuda el año que viene hay pagos en dólares, porque hay que pagar a multilaterales, hay algo de deuda después del canje, son un poquito menos de 3.000 millones de dólares de intereses y algo de capital, pero lucen números manejables comparados con otro momento de la historia argentina. Ahora, ¿cuál es el nivel, para ir a tu pregunta? ¿Cuál es el Banco Central? Y bueno, yo creo que acá pesan varias cuestiones. Y por eso tenemos que meternos un poquito en el tema monetario. En el tema monetario, lo que hemos tenido hasta ahora es una situación donde el Banco Central emitió para financiar al fisco 1,5 billones de pesos en lo que va del año. Número redondo. Eso no fue toda emisión. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que hizo fue colocó letras, LELIQ se llaman hoy, y pases netos por 900.000 millones, lo cual te dejó una emisión neta de 600.000. O sea, no sobra dinero, pero no tanto como si hubieran monetizado con déficit fiscal. La pregunta siguiente que uno tiene que hacerse ahí, y yo creo que eso es lo que en alguna medida el mercado está reconociendo, es, mira, ¿cómo los bancos pudieron absorber en su activo, para simplificar, LELIQs por 900.000 millones de pesos? Bueno, son LELIQs y pases, ¿no es cierto? Bueno, tuviste otro activo que es muy relevante, que es el crédito al sector privado, que no creció en lo que va del año. Creció un poco en pesos, bajó un poco en dólares, medido en pesos constantes, ¿no es cierto? Cuando recupere la economía, que está recuperando, cuando la economía quiera consolidar la recuperación, debería crecer el crédito al sector privado. O sea, ahí ya tenés una primera cosa que te empieza a generar algún ruido para después. Pero lo más importante es que subieron los depósitos de los bancos. Entonces, en alguna medida, ese incremento de depósitos terminó financiando al Tesoro a través del Banco Central. ¿Ok? ¿Qué es lo que genera esto? Acá aparecen dos preguntas en esta historia, y ahí eso tiene que ver, vas a ver, porque la hago larga, pero que me parece que es relevante. Primero, ¿es sostenible el incremento de depósitos que tuvimos? Y ahí hay alguna duda, porque parte de lo que subió es la demanda de dinero transaccional, cuando en realidad eso se ha asociado a la actividad económica y te digo para abajo, fue para arriba. ¿Por qué fue para arriba? En parte por el control de cambios, pero en parte porque todos nosotros, y esto ha pasado en otros países también, cuando vos tenés una situación de pandemia, te asustás y tendés a estar lo más líquido posible, porque no sabes si vas a perder el empleo, porque no sabes cuánto va a durar la malaria que estás enfrentando en tu empresa, estás líquido. Cuando la economía normalice, cuando se resuelva este tema sanitario, digamos en algún momento del año que viene, es difícil ponerle una fecha, ese incremento de depósitos debería volver a la normalidad. Entonces el Banco Central ya tiene un primer problema. ¿Qué va a hacer con la caída en la demanda de dinero que hoy lo favoreció transitoriamente? Pero además, y ahí es donde entra lo fiscal, sabemos que la única forma en que el Banco Central, el Tesoro se financia es con emisión monetaria. Tiene algo de financiamiento en pesos para pagar intereses, quizás un piquitín quede para el déficit primario, pero básicamente va a tener que emitir para financiar al gobierno. Entonces, lo fiscal, ahí hubo alguna buena noticia en julio, por ahí no es tan desafiante como parecía, pero vas a necesitar más emisión
por lo menos hasta final del año que viene. Entonces vos tenés más emisión viniendo y ese efecto puntual de aumento en la demanda de dinero quizás yendo para abajo. Entonces el Banco Central tiene un problema. ¿Cómo puede resolver ese problema? Bueno, puede resolver ese problema. O sea, la economía te está pidiendo más inflación. ¿Cómo vos resolvés ese problema? Bueno, vos podés dormir ese pedido de la economía por más inflación durante mucho tiempo. Si pones reserva, porque en definitiva, si vos te sentás, entre comillas, sentar arriba del tipo de cambio comercial, vos demostrás el efecto de la emisión en los precios. ¿Cómo funciona con un esquema cambiario como tiene la Argentina? ¿Dónde se ve el problema? Vos primero, si emitís más de lo que la demanda de dinero cree, te aparecen dos cosas. Tenés presión sobre las reservas y se te dispara la brecha cambiaria con los dólares alternativos. Ambas cosas están pasando. Si el Banco Central tiene muchas reservas, puede decidir aguantar por una razón política, esperar a que venga la buena, o que los problemas se resuelvan solos, no sé. Eso es lo que para mí no tiene el Banco Central. Yo creo que sería extremadamente imprudente rifarse todas las reservas tratando de evitar ese aumento en la tasa de inflación que tiene que darse. ¿Aumento de cuánto? De 35 este año a 60 el año que viene, por ejemplo. Porque si se quedan sin reserva, ahí el riesgo empieza. ¿Cuánto tiene de reservas netas el Banco Central? Con un poco menos de 10.000 millones de dólares. Como vos decís, una parte de eso es oro, que no es líquido, pero Colombia acaba de vender oro aprovechando los precios extraordinarios del oro. O sea, no es que no se puede vender. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de nosotros si empezamos a ver que el Banco Central está vendiendo el oro? Porque Colombia lo vende para aprovechar el precio del oro. Si acá lo vende para tratar de abastecer, capaz que te aumenta la demanda de dólares porque la gente dice, es el fenómeno puerta 12, se están acabando, vamos a agarrar los últimos que hay disponibles. Entonces te genera esa tensión. O sea, la tensión, ¿cómo se resuelve? Y la tensión se resuelve el día que uno tenga un programa económico creíble que incentiva a los argentinos, primero, a aprovechar que hay muchas cosas que están baratas en dólares, a hablar de verdad, al dólar libre, por llamarlo de alguna manera, construcción. Vos en una circunstancia como esta, si tuvieras un horizonte, el gobierno te da un horizonte, seguramente tendrías, que de hecho lo ves, de hecho la construcción ha recuperado bastante, porque la gente estaría diciendo, mirá, acá hay una oportunidad de comprar metros cuadrados en dólares baratos. Ahora, si vos pensás, para exagerar, y yo no creo que eso vaya a ocurrir, lo aclaro, pero si vos pensás que Argentina va camino a Venezuela, la construcción está cara. ¿Pero cuánto vale una casa en Venezuela hoy? ¿Me entendés? Entonces, depende del horizonte. Yo digo, no es tan difícil arreglar esto que el gobierno pusiera sobre la mesa un plan creíble. Yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzo, arreglo de la deuda, ha empezado a mejorar los números fiscales, el déficit ha bajado mucho, julio, a 155.000 millones de pesos, que es enorme, pero venimos de 250, 260 en los meses previos. Empieza a tratar de dar alguna señal. ¿Por qué no capitalizan esa señal? No capitaliza porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la economía y con la no economía que le meten ruido. Las no económicas, desde la reforma judicial, las económicas, los Vicentín, los Cedesur, ahora el tema del congelamiento de precios de los servicios de cable e internet, cosas que te meten ruido. Entonces, la pregunta es como que a la coalición de gobierno le encanta comprarse problemas. Y paro acá porque se me estoy yendo largo. Sí, no, pero dejás varios puntos que me parecen interesantes. La primera te voy a pedir, me avisan acá por cucaracha, como se diría en la televisión, sí, que si tienes algún otro programa abierto en la computadora, lo cierres para no verte tan pixelado. Okay. Y aprovecho justamente porque cuando uno mira los mercados internacionales y uno ve al índice americano S&P 500 en máximos, son varios los que vemos que el mercado ya no está mirando el COVID-19, está priceando, está mirando muy adelante en el futuro, mucho más optimista de recuperación, de crecimiento. Y en la Argentina parece que cuando uno mira los activos argentinos, la evaluación, no solamente lo que es la propiedad o la construcción, sino lo que uno mira es los precios de los bancos, por tomar un sector que está líquido, solvente, que gana dinero, que no tiene problemas crediticios, que no tiene nada que ver con el 2001, los ve tan baratos. Argentina está apareciendo como el peor escenario, como Venezuela. Ahora, ¿cuánto necesitas de la política acá? Porque ¿cómo podés proyectar vos el 2021 si no sabés quién gana las elecciones o no sabés cuál es el plan de gobierno? Porque ahí hay un problema serio. ¿Cuánto ves de racionalidad en las medidas que van asumiendo y cuánto ves de irracionalidad o difícil de proyectar?
Bueno, para ir a tu tema de evaluación, en general, nosotros hace mucho tiempo, en la época anterior, digamos, habíamos hecho con un colega mío en Fiel, que ahora está en la Universidad de Tela, Sebastián Augusto, un trabajo donde comparábamos las evaluaciones por sectores de compañías con otras partes de la región. Trabajo que también hace el rector actual de la DITELA cada tanto, Juanjo Cruces. Y lo que te da es que cuando vos tratás de homogeneizar, es muy difícil a veces encontrar compañías equivalentes, pero vos tenés algunas técnicas que te permiten. En Argentina los activos son mucho más baratos, ya pasó esto. Y básicamente eso es, como vos decís, por ahí no porque se gana menos, sino porque la tasa de descuento a la cual traigo los flujos para sacarlo de una compañía es más alta producto de que el riesgo es más alto. O sea, puesto en otra manera, el riesgo es el impuesto más estúpido que nosotros nos podemos poner. Reduce el valor de nuestros activos en relación a lo que sería poner la misma. Si agarras la compañía X que está en la Argentina y mágicamente la levantás así y la metés en Brasil, Uruguay, Chile o Perú y vale 3, 4, 5 veces más. Ese es el costo de descontar a tasas de interés extravagantes. Porque vos fíjate que en el mundo han caído los retornos de las compañías, en general, producto de la malaria económica, pero como bajó tanto la tasa de interés, eso te ayudó a bajar la tasa de descuento y por lo tanto el valor de las compañías, de hecho, si miras el S&P, está igual que antes de la pandemia, número redondo. Entonces eso hay que mirar las dos cosas, tengo que mirar los earnings y tengo que mirar la tasa de descuento. Acá lo que nos mata es la tasa de descuento y en algunos sectores los earnings, porque cuando el gobierno te empieza a mandar señales, a ver, el problema es la discrecionalidad. Mira, la discusión de si, para tomar algo que pasó este fin de semana, ¿no es cierto? La discusión de si las empresas de cable y de internet tienen que ser servicios públicos se ha dado en países desarrollados, se dio con Obama en Estados Unidos, hubo algunos intentos. El problema es cómo se da la discusión. Y la consecuencia que tuvo el decreto, porque lo que está, me parece, más relevante que la discusión del servicio público, es que te congelaron los precios. Entonces, en un país donde un gobierno te congela los precios, no hasta fin de año, sino que por ahí te congela los precios sine die, en una economía inflacionaria, la perspectiva de la situación de rentabilidad de las empresas del sector, por ahí es mucho peor de la que había antes del decreto. Y acá otra vez, en lugar de resolver esto con criterio profesional, el gobierno parece reaccionar en forma espasmódica ante, si querés, pedidos juveniles de una parte de la coalición de gobierno. Lo mismo pasa con Vicentín. Mirá, o sea, Vicentín, cuando vos mirás todos los argumentos que dieron distintos referentes del gobierno por los cuales querían estatizar Vicentín, estaban todos mal, no había ninguno que cerrara. Entonces eso se mete ruido. ¿Para qué lo quieren hacer? Para controlar el mercado de divisas. Ridículo, porque además lo controlas con la regulación que fuerza a los exportadores a vender. Para la mesa de los argentinos, los alimentos, Vicentín exporta casi todas cosas que no se comen en la mesa de los argentinos. Entonces, cuando vos empezás a mirar los argumentos, no había uno que cerrara. Entonces, cuando el gobierno se vuelve impredecible, la tasa de descuento está castigada. Porque hoy, por ejemplo, o sea, otra vez, vos podés discutir la situación tarifaria en una situación de emergencia. Ahora, ¿qué te diría yo que tenés que hacer con las tarifas? Primera cuestión, establecer hacia dónde querés converger. ¿Cuál es el marco de mediano plazo para tomar la cosa? Por ejemplo, en energía y gas, los mercados mayoristas permiten, de hecho se demostró en la Argentina en los 90, pueden ser competitivos, que sean competitivos. La pregunta es, ese precio más los costos a valor, recuperando costos económicos de los valores de distribución y transporte, los tengo que reflejar en la tarifa al consumidor. Bueno, tengo consumidores que no pueden pagar. Para eso existe una cosa en la regulación tarifaria que se llama tarifa social. El resto tiene que pagarlo. Bueno, tengo empresas que tienen problemas, listo, buscaré una forma negociada con el sector, porque el sector tampoco le interesa facturarte energía que después no puede cobrar. Entonces vos podés encontrar una solución interactuando con el sector. Ahora, si vos querés usar la tarifa eléctrica para hacer política industrial, para subsidiar a las pymes, para subsidiarnos a todos indiscriminadamente como consumidores residenciales, tenés que tener una billetera así de grande en el Tesoro o estar dispuesto a que se te hagan puras las inversiones. No tenés la billetera y seguramente vamos a empezar a tener problemas serios de calidad del servicio a partir de que las empresas van a parar las inversiones. Entonces, el gobierno te mete ruido, porque yo lo dije y por ahí hubo gente que se enojó. Los gobiernos tienen que hablar para los votantes, los que los votaron y para los votantes potenciales. Pero también tienen que tener la capacidad de hablar para la gente que está en este seminario, que somos gente que ahorra y gente que invierte.
Porque si a nosotros no nos cierra el mensaje, como gente que ahorra y gente que invierte, la vida de la economía es mucho peor y la vida de los votantes del gobierno y de los que quiera traer que no lo votaron también es peor. Entonces tiene que tener esa habilidad de dejar contento a su votante, pero al mismo tiempo no espantar a los que ahorran e invierten. Y me parece que esta segunda parte, a pesar de que ha arreglado la deuda, esto como que estás en ese círculo vicioso, que es fácil de romper, me parece a mí, pero ese círculo vicioso de cualquier cosa que hagas, buena, dura una semana, porque la de la deuda, acordate que pensaban que con la deuda van a calmar el mercado cambiario, dura una semana la buena noticia. Y eso es una notición, porque la deuda se va a arreglar, a mi juicio, con alta probabilidad, sin tener ningún juicio residual en Nueva York. O sea, va a ser una notición. Ya se sabe que va a ser muy bueno lo de la deuda. Y sin embargo no lo capitaliza. Entonces, cuando el gobierno, que hace cosas que están bien, no capitaliza, se tiene que replantear, me parece a mí que no está pasando. Hay algo que estamos haciendo mal, porque hacemos las cosas bien y nos juntamos los frutos de esta historia. Hablando justamente del tema de tarifas, porque después te voy a hacer una pregunta, que en una de las primeras preguntas le recordamos a todos los oyentes que estamos abiertos a preguntas, nosotros las podemos ir haciendo a lo largo de la entrevista o al final. Antes de entrar en la cuestión fiscal y de deuda y de tarifas, porque me parece interesante que hay una enorme preocupación, pensá que del otro lado tenemos muchas empresas argentinas que todos los días tienen que enfrentar con este vademecum de 180 impuestos provinciales, municipales, tasas. Y me parece interesante entender, sobre todo después de las declaraciones de Marco del Pont, de que va a haber una reforma, pero que eso no implica baja de impuestos, el impuesto a la riqueza. Antes de entrar en eso, el tema de inflación quería cerrarlo con algo que a diferencia de la experiencia del 2011, vos me mencionaste en la charla previa al ciclo, que no existían los bonos ser. O sea, hoy las empresas pueden parquear parte del excedente de liquidez a la espera de una mejor oportunidad de inversión en bonos ser, cosas que en 2011 no teníamos porque estaba intervenido el INDEC. Y ahí surgen cuestiones de, perfecto, yo entiendo el view de inflación, compro ser, pero ¿qué pasa con la medición de inflación? ¿Cómo se está midiendo la inflación ahora en el INDEC? ¿Cómo la ven ustedes en los próximos meses? Me gustaría justo tocar ese tema. Bueno, ahí hay cuestiones técnicas. La primera cuestión es si están manipulando la inflación. Y yo te diría, mirando los datos, te diría que no, porque de hecho han reconocido que la inflación, como nos da a nosotros que medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires y la tenemos registros semanales, la inflación se ha ido para arriba. A medida que la economía fue recuperando, la inflación se fue para arriba. Hoy, en las mediciones que tenemos nosotros, en la primera quincena de agosto, la inflación núcleo, que saca los productos estacionales y los productos regulados, y que es una mejor aproximación del verdadero problema inflacionario de mediano plazo, está coqueteando con el 3 mensual. Y el gobierno no está muy lejos de eso. Quiere decir que el gobierno, con los problemas que hay para medir inflación, a los cuales me voy a referir ahora en momentos de pandemia como este, es un problema internacional, está midiendo. Hay gente que dice, bueno, pero no podrán volver a intervenir el INDEC. Mi sensación es que no, es una parte de la coalición de gobierno que está a cargo del INDEC. Recordemos, Marco Labaña es una persona profesional, puedo pensar en alguna cosa igual que él, distinto que él, pero él tiene un récord como economista. De hecho, fue perseguido por Moreno, porque junto con nosotros y otros más fuimos perseguidos por Moreno por medir precios en la época del oscurantismo del INDEC. Él ha hecho un esfuerzo por tratar o sea, yo diría, mientras tengamos gente profesional manejando el INDEC, me da la sensación de que tenemos un índice confiable. Ahora, dicho esto, hay problemas de medición, porque, y esto se ha discutido a nivel internacional, el INDEC ha participado en algunas reuniones con otros organismos estadísticos, agencias estadísticas de otros países, porque te aparece el problema de cómo medís cuando no tenés transacciones. Por ejemplo, ninguno de nosotros va al cine. ¿Cuál es el valor de la entrada de cine que registra el INDEC si no hay una transacción? Bueno, hubo gente que dijo que lo que se hacía en esos casos, o lo que había que hacer, porque esto te puede pasar en circunstancias normales, es seguir registrando a valor viejo. Bueno, esto generaba un problema porque vos subestimás la inflación y el día que la gente vuelve al cine tenés un salto. Bueno, el INDEC no está haciendo eso hasta donde yo sé. Y esto tampoco lo están haciendo las agencias de estadística de otros países, dado que tenés un montón, no digo todo, pero tenés una parte, no es un producto, tenés muchos productos que no tenés una medición normal porque no hay transacciones. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Le imputan la inflación promedio. Con lo cual,
el día que abran los cines, habrá que ver si la inflación promedio que se fue acumulando durante todo este tiempo es igual al aumento del costo de los cines, que va a llevar a que ahí habrá que ver si el efecto juega a favor o en contra. Pero en principio, dentro de las limitaciones que genera una pandemia, porque la otra limitación es que no pueden tener encuestas presenciales, problema que también tenemos nosotros. Nosotros teníamos encuestadores, pues nada, no podés tenerlo por el tema de la pandemia, entonces te manejas de una forma más primitiva, pero esto pasa acá y pasa en otros países, es decir, es un problema que se ha generado a partir de esta circunstancia tan particular que está viviendo la economía mundial. Entonces, dentro de lo que hay, mide razonablemente bien el INDEC. Y ha reflejado un aumento en la inflación respecto del momento más bajo que ocurrió ya sobre el final del primer trimestre y principio del segundo trimestre de este año. Desde ahí la inflación ha subido. Yo creo que va a seguir dando 2 y pico mensual, por lo menos en agosto está encaminada a tener un número alrededor de ese nivel, 2 y pico. Un pico más cerca de 3 que de 2,5. Perfecto. Ahora sí vamos al tema final, el más importante, que es el tema fiscal. ¿Cómo va a cerrar o cómo crees que el gobierno va a cerrar el problema fiscal que heredamos de la pandemia y recordemos que ya cuando arrancó el año empezamos con un gasto muy superior al que teníamos en 2019, ¿no? Ya el gobierno había acelerado el gasto. ¿Cómo crees que lo cierra? Lo cierra porque vas a ver una recuperación de la actividad económica y el gobierno subirá menos el gasto. ¿Dónde crees que está metiendo mano? El tema de jubilaciones creo que es evidente para todos. ¿Ves más impuestos? ¿Cómo lo ves en 2021? Bueno, es una pregunta también que tiene muchas cosas interesantes y yo voy a tratar de acá decir algunas cosas de cómo creo que va a ser la negociación con el fondo del tema fiscal, porque eso va a estar. Qué cosas me parece que el gobierno está haciendo en ese sentido y algo que yo no haría, porque es lo último que me parece que esta economía necesita, pero creo que el gobierno va a ir hacia una suba de impuestos. Así que se va a hacer un poco, y de hecho, como dijiste vos, lo adelantó Marco, lamentablemente, porque yo creo que es la última cosa que habría que hacer en esta economía. Me bajoñaste, ya está. Pero bueno, no, a ver, después podemos discutir qué, porque si tenés que subir impuestos, hay suba de impuestos que son menos dañinas que otras. Me parece que acá no vamos a ir más por lo más dañino que por los otros. Si querés, vuelvo al final. La primera cuestión es, Argentina este año, el gobierno ha dicho que va a tener un déficit antes del pago de interés, a veces dice 7 puntos del PBI, a veces dice 8, parecería que el número va a andar por ahí, alrededor de 7, diría yo. Recordemos que el año pasado tuvimos un déficit antes del pago de intereses, siempre estoy hablando de la parte primaria, entre medio punto y un punto. Digo entre medio punto y un punto porque acuérdense que el ex ministro Lacunza habla de medio punto, el ministro Guzmán habla de un número de 0,9, digamos un punto para simplificar. En el en las proyecciones fiscales que usó el Fondo Monetario en ese reporte del 19 de marzo que el gobierno tanto usó para el tema de la deuda, como en el PowerPoint que presentó el ministro Guzmán en el Congreso, que tiene datos económicos, se ve una proyección fiscal que parte, esto está previo al peor momento de la pandemia, en un déficit para este año de 3,1 del PBI, va a ser más del doble, pero que converge en el año 2023-2024 a un superávit antes del pago de intereses de 1 punto del PBI. El propio reporte del fondo dice, bueno, tomemos el número del gobierno, recuerden, está hecho cuando empezó la pandemia, así que el 3,1 podía ser una proyección razonable. Hablan del problema de la pandemia, pero dicen, mira, acá hay un problema, que una vez que pase la pandemia, suponiendo que volvés al punto de partida, tenés 2 puntos del PBI que cerrar. Tenés que ir desde -1 a +1. ¿Cómo lo vas a hacer? El fondo adelanta, si lees ahí un párrafo, que a mí no me gusta, pero otra vez, no estamos diciendo lo que a mí o a vos nos gusta, sino lo que calculamos que va a pasar, el fondo dice, la mitad de esto se va a cerrar por impuestos. ¿Ok? Te está diciendo, no, la recuperación de la recaudación con la economía recupere. Después que la economía volvió al punto previo a la pandemia, 1 punto de los 2 por impuestos, el resto se supone que por reducción del peso del Estado en la economía.
Entonces tenemos una cuestión. Aún sin pandemia, teníamos que hacer una mejora fiscal de 2 puntos del PIB. Con pandemia, obviamente, la situación está peor. El gobierno ha perdido recaudación, porque la recesión obviamente ha hecho perder recaudación, y además ha subido los gastos asociados a la pandemia y ha bajado otros. Como vos dijiste, bajó un poco jubilaciones y también salarios en términos reales, y bajó fuertemente el gasto de capital, la inversión pública en términos reales. Pero en el neto el gasto público subió en términos reales, dependiendo del mes que uno mire, 20-30% en términos interanuales. La recaudación cayó entre 15 y 25 según el mes que uno mire. La consecuencia de eso es que te fuiste a un déficit en el segundo trimestre del año de 11 puntos del PBI, de ese trimestre. El julio viene bastante mejor. Ahora, antes de ponernos a discutir julio, porque yo creo que están empezando a aplicar un poco esta lógica, yo lo que creo que el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no vamos a ajustar. ¿Qué quiere decir no vamos a ajustar? Que no vamos a ponerle un freno fiscal a la economía. Y yo creo que el fondo va a estar receptivo a esta idea, pero con una lógica técnica. ¿Qué quiere decir no ajustar? No ajustar es no ajustar corregido por el ciclo económico. Entonces, para ponerlo en términos más coloquiales y que todos lo puedan entender. A medida que la economía recupera, la recaudación te va a ir recuperando. Ese incremento en la recaudación es para bajar déficit primario, no para que te lo gastes. A medida que la economía recupera, necesito menos ATP, IFE, otros gastos asociados a la pandemia, todo eso me lo ahorro, baja gasto primario. Si uno sigue este criterio, el año que viene, la cuenta tiene algunas dificultades, pero digamos, el año que viene uno debería ir a un déficit antes del pago de intereses de alrededor de 3,5 del PBI, entre 3 y 3,5, la mitad del que haya este año. Es decir, es no apretar, pero tampoco expandir fiscalmente porque no tenés plata. Por eso yo digo que la economía necesita más inflación, porque si ese déficit lo financiás con emisión y además el Banco Central quiere acumular reservas, que el fondo también le va a pedir que acumule reservas, también las va a comprar con emisión monetaria, tenés una emisión potencial de entre 3,5 y 4 del PBI, te haces la cuenta con la base del impuesto inflacionario, te da 4 de inflación mensual, que es el 60 que dije antes. Es decir, para cerrar lo fiscal, más la acumulación de reservas, y para poder restablecer cierto equilibrio en el mercado monetario, la economía camina inexorablemente hacia una mayor tasa de inflación. Y eso significa, obviamente, una mayor tasa de depreciación del tipo de cambio también. Pero volvamos a lo fiscal. El gobierno en julio ha dado alguna señal, pasa que es incipiente, pues un mes, de que medio ha entendido este juego. Porque de hecho, el resultado primario, que venía en 250.000 por mes, bajó a 155. Y bajó porque recuperó un poco la recaudación, unos 30.000 millones respecto de los meses previos, y porque empezó a desacelerar el ritmo de incremento del gasto. Ahora, eso nos lleva a algún tema que vos tocaste, porque eso también va a estar en la discusión con el fondo. Acá fíjense que el Congreso ha invitado a un montón de gente a hablar sobre el cambio en la fórmula previsional. Y en realidad hay gente que entretiene la idea de que tenés que hacer el cambio en la fórmula previsional para jorobar a los jubilados que están por arriba de la línea. Eso es pan para hoy, fiscalmente hablando, y hambre para mañana, más allá de que yo creo que está mal hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque está mal, porque está jorobando a los tipos que aportaron. Porque los que no aportaron cobran todos la mínima. ¿Okay? Vos tenés hoy más o menos 70-75% de los jubilados que cobran la mínima. El resto, que son los que le aumentaste la jubilación menos que la mínima, o la pensión, es toda gente que cumplió con los requisitos para jubilarse. Es decir, al que aportó durante toda su vida es el que vas a jorobar. Ya sabemos cómo termina eso. La Corte Suprema ya se expidió sobre eso. Cuando hubo una cosa, si querés, más grosera, en el periodo 2002-2006, que en una economía que tuvo inflación, no hubo prácticamente aumento de jubilaciones para la gente de mayores jubilaciones. Eso terminó en los casos Badaro y el IFE en la Corte Suprema, y el gobierno terminó, muchos años después, haciendo la reparación histórica y reconociendo lo que no se había pagado. Eso fue el gobierno de Macri. Entonces, fiscalmente hablando, si te sentás arriba de la fórmula previsional para jorobar a los que están por arriba de la mínima, en realidad estás generando una contingencia fiscal, y yo creo que el fondo se lo va a medir eso. Distinto es que vos me digas, bueno, mira, la fórmula en el fondo al final no reconoció
toda la inflación, sino un poquitín menos, bueno, capaz que eso vuela en la justicia. Pero si quieren hacer un apretón mayor del que han hecho, que hoy le han comido a los jubilados de arriba, creo que 10 puntos más o menos, me parece que eso no va a volar judicial. Yo creo que el sistema jubilatorio argentino no es sostenible, pero al revés de lo que se dice, no es por la parte contributiva. Si vos mirás lo que el sistema cobra de aportes personales y contribuciones patronales y lo que paga de jubilaciones a la gente que aportó, que eso se puede ver en las estadísticas previsionales, es decir, que no se jubiló por moratoria, tiene un pequeño déficit. El año pasado tuvo un pequeño déficit producto de la ¿cómo se llama? La reparación histórica, pero 0,3 del PBI. El resto es donde está el problema, porque vos usás una parte de la recaudación de IVA, una parte de la recaudación de ganancias, para simplificar, básicamente para destinarlo al sistema previsional para pagar casi 3 puntos del PBI de la moratoria previsional, que fue la jubilación a todo el mundo, independientemente de que tuvieran ingresos o activos, que se hizo en el gobierno de los K y que continuó en el gobierno de Macri, ahora reducido porque ahora le dan una PUAN que es un poquito más bajo. Son esos 3 millones de jubilaciones los que complican el sistema previsional. Ahora eso se financia de rentas generales. En realidad esto tenía que haber llamado un plan social para la tercera edad, porque bueno, la gente esa no tenía, bueno, lo financiás de rentas generales como financiar la asignación por hijo. Entonces, discutir que el problema fiscal argentino está en el tema previsional, hay cosas para arreglar el tema previsional y ahora me voy a meter en eso. Disculpa que soy largo, pero por ahí es interesante. Pero el grueso no es previsional, es una decisión política, a mi juicio equivocada, porque se hizo universal, de dar 3 millones de jubilación a gente que no aportó. Eso quiebra cualquier sistema previsional en el mundo. Ahora, eso no es previsional. Lo previsional está equilibrado. ¿Dónde están los problemas previsionales? En los regímenes especiales. ¿Qué regímenes especiales este gobierno intentó o intenta cambiar? Bueno, los de jueces, los de diplomáticos, en términos de plata no son muy significativos. Los de los futbolistas, los principales regímenes especiales en términos de plata, no hoy, en términos de lo que viene, hay como 6 regímenes. Los de Luz y Fuerza, que tiene un régimen especial, son básicamente el régimen de monotributo y el de empleada doméstica, que aportan muy poquito y van a recibir una jubilación mínima. Muy poquito en relación a quién. A un tipo asalariado que cobra el sueldo mínimo y que también va a llegar a una jubilación mínima. Aporta 5 veces más que un monotributista. Entonces, eso te genera, como vos tenés ahí como 2 millones entre monotributistas o poco más, de monotributistas y empleado doméstico, te genera un problema, porque ahí te estás comprando un problema previsional futuro. Y después, obviamente, que es un debate que se está dando en otras partes del mundo y que acá también se va a dar, está el tema de la edad de retiro, que en particular para mujeres de 60 años es muy baja en relación a la expectativa de vida que tiene una persona. Entonces, el tema previsional tiene muchas cosas, no es la fórmula lo más relevante. Primero porque la fórmula, si no pasa el test judicial, te da caja hoy y te genera un problema para los gobiernos que siguen. Y esto va a ir mucho más rápido porque ya hay sentencia de corte. Es decir, ya sabés que la corte va a fallar. Va a fallar la primera instancia, va a fallar la Cámara de la Seguridad Social, va a llegar a la corte y va a decir, muchachos, ya dije, ya fallé acá. ¿Entendés? Pero bueno, yo creo que el tema principal que complica los números fiscales a futuro es que lo que se está abogando son los subsidios al sector privado, básicamente los pagos asociados al tema tarifario otra vez. Al sentarte sobre las tarifas, ya con Macri, desde abril del año pasado, empezó a generarse un tema fiscal y hoy los subsidios al sector privado, que representaban 7-8% del gasto primario, ya están representando 2% del gasto primario y ese ticket sigue subiendo. O sea, el tema, si vos querés, uno de los temas fiscales centrales hacia adelante es el tema tarifario. Cómo el gobierno resuelve inteligentemente el tema tarifario con la ley. Un minuto más sobre el tema impositivo. Primera cuestión, Argentina tiene un sistema tributario, la presión tributaria de la Argentina, cuando se mide bien, porque acá, ¿por qué digo se mide bien? Normalmente ignoran los municipios, normalmente ignoran que los sistemas provinciales de jubilación de 12 provincias tienen ingresos. Cuando vos computás todo eso, le tenés que agregar 2 o 3 puntos más del PBI. La presión tributaria de Argentina está en 30 y pico puntos del PBI, 31, 32, depende del momento que viene, previo a la pandemia. Esa presión es mucho más alta que el resto de países latinoamericanos, es más baja, sí que Europa, está más o menos en línea con Estados Unidos. Entonces, para un país del nivel de desarrollo de Argentina,
se pagan muchos impuestos. Ahora, ¿cuál es el problema? La evasión en la Argentina es mucho más alta que en los países europeos y en Estados Unidos, con lo cual, para el sector formal de la economía, la presión tributaria está alineada con los países europeos. Entonces, una primera condición, ojo, porque en el promedio los petizos nos ahogamos. No puedo mirar el promedio. Tengo que tener en cuenta también que vos tenés tipos que son formales, que tienen esos tributariamente están en Europa. Desde el punto de vista de las prestaciones que reciben del Estado, están en África, vamos a ponerlo así. Entonces, es ese divorcio en que el sector más dinámico de la economía tiene una presión tributaria extravagante. Y es extravagante en el impuesto que mide. ¿Cuál es la gran diferencia entre Argentina como sistema tributario y los países desarrollados? Que Argentina cobra entre nación, provincias y municipios 7 puntos del PBI en impuestos en cascada. Ingresos brutos, cheque y las tasas de seguridad y higiene municipales. ¿Cuánto cobran los países desarrollados de estos impuestos que son los peores? Según la doctrina, según los tributaristas, los economistas que miramos impuestos, bueno, los países desarrollados prácticamente no cobran este tipo de impuestos. Los países de la región cobran 2 puntos del PBI, no 7. Entonces, eso es lo que la reforma del 17 quiso bajar a nivel de ingresos brutos. Ya el gobierno hizo la vista gorda a un par de provincias que violaron el pacto fiscal del 2017 y le volvieron a subir ingresos brutos a algunas actividades que no le podían subir. Mi impresión es que como las provincias están cortas de plata, y es más fácil sacarnos la plata a nosotros que ir a lidiar con el gasto público, la reforma del 17 en ingresos brutos, buena parte la van a dar vuelta. Me parece mal, pero se me ocurre que eso es lo que va a ocurrir. Y en alguna medida Marcó del Ponte marcó ahí que por ahí dan vuelta la rebaja de ganancias, aunque no está tan claro, porque ahí quedó una rebaja para la reinversión de utilidades, que es una cosa criticable, si vos querés, pero se hizo. No está tan claro cuánto van a dar vuelta ahí. Y después está el impuesto a la riqueza. Yo es un país surrealista para algunas cosas, porque te dicen, vamos a poner un impuesto a las grandes fortunas. Después, que desde el año 2016, blanqueo mediano tienes en el país, la tasa se multiplicó por 0,25 a 1,25, paralelo se multiplicó por 9, de 0,25 a 2,25. Arriba de eso, porque eso lo pagan las grandes fortunas también, te quieren poner un impuesto adicional. Ya lo hicieron antes de que viniera la pandemia. Entonces, el nivel de primitivismo en la discusión tributaria en la Argentina, o la facilidad con que se proponen alegremente cosas, digo, nota al pie de página, uno de los que impulsa la medida, la propone a partir de que el sector en el cual revista esté exento del pago de ganancias, o sea, con la plata de otro, quiero ser generoso. Las cooperativas en la Argentina están exentas de ganancias. Entonces, se pasan todas estas cuestiones donde vos decís, parecía que ni siquiera midieron lo que hicieron. Pero bueno, no me quiero enojar porque no es cierto. No. Me quiero quedar con un breve, ya estamos sobre el horario, digamos, la idea es siempre no pasarnos de los 45 minutos, pero bueno, me parecía interesante hacer hincapié en lo tributario porque la reforma va a impactar en muchas de las actividades donde trabajan empresas y clientes nuestros. Ingresos brutos no es una buena noticia, impuesto a la riqueza, nosotros hemos visto todo el proceso de blanqueo, no es una buena noticia. Me quedo con lo primero, lo positivo, que me dijiste. En Argentina, como yo siempre le planteo a nuestros clientes, es, primero eliminemos el escenario más dañino. El primer escenario que eliminábamos o no veíamos era el default, lo superamos. Hoy la preocupación está en la hiper. La dejamos a un costado, pero hablamos de una tasa del 60. Y ahí quería hacer una previa aclaración porque me han llegado las preguntas. ¿Ese 60 incluye una recomposición tarifaria o si hubiese una recomposición tarifaria en 2021, tendríamos que subir este número más? No, incluye un aumento, una previsión de aumento de tarifas modesto. Yo creo que el tema tarifario va a ser un dolor de cabeza para el gobierno, que no creo que tengan claro hoy cómo resolverlo. Así que yo creo que a partir del año que viene, o quizás a partir de fines de este año, vas a empezar a tener cierto movimiento de tarifas. Vos ponele, vas a ir acompañando la inflación que viene, ya no te va a agregar, quizás te agregue un poquito, pero yo no lo veo al gobierno, en parte porque también tiene la fragilidad macro, pegando un golpe de tarifas muy importante. Creo que eso requiere, ahí hubo cierta inconsistencia en el programa del 2016 entre el aumento de tarifas, que fue muy violento, por más que no recuperaron los costos, y lo que
el objetivo de reducción de la inflación que se había planteado el gobierno anterior. Me parece que por las características profesionales del ministro Guzmán, por las características profesionales de la gente que escuche y que lo asesora en materia macroeconómica, saben que tienen que corregir tarifas, pero creo que no va a haber así un salto tarifario importante. Después van a tratar de hacerlo gradual, es decir, las tarifas van a ir probablemente por arriba del promedio de inflación, pero en forma más gradual. Eso está en línea con lo que nos mencionaste del tema del déficit fiscal. A partir de una incipiente mejora en julio, estamos viendo un 2021 donde el aumento de la recaudación por la recuperación de la actividad económica se va a usar para reducir el déficit, lo cual, en cierta manera, va en línea con tarifas, se termina el deterioro. En el caso tarifario, por el retraso, en el caso fiscal, por aumento del déficit. Lo de la suba de impuestos recién lo mencionamos. Interesante lo que planteás de la parte de los jubilados. Es decir, aquí hay un límite que no solo te lo pone la Corte Suprema, sino seguramente el fondo cuando te diga y revise los números. Que incluime esto, ¿no? Y la última, que es un clásico, o sea, no podemos dejarla pasar, que a vos te encanta, pues yo imagino que cada asado, bueno, cuando había asados virtuales ahora. Asados virtuales, todo el mundo te pregunta, el famoso, no sé si cuñado, hermano, primo, tío, che, Daniel, ¿qué va a pasar con el dólar? En este caso no te pregunto qué va a pasar con el dólar, sino con el atraso o no cambiario del dólar comercial. Y de la brecha, me gustaría cerrar con esto, si vos, porque ¿qué es lo que he oído? Todo el mundo te dice que vos tomas el dólar blue o el contado con liqui y ves lo que te sale cenar en una ciudad mediana en Europa y es una locura donde quedamos. Pero por otro lado me dicen, bueno, mirá toda la montaña de pesos que se viene. ¿Cómo concilias esto? Una brecha tan alta, un tipo de cambio tan competitivo a nivel de contado con liqui, y la idea que tiene igual la gente de que a 75 está barato. Bueno, ahí ustedes deben haber visto hoy en los diarios la declaración de ayer en el Congreso del IAEF del presidente del Banco Central diciendo que ellos están tratando de no atrasar el tipo de cambio comercial, que creen que está bien mirando desde la historia. Y muchas colegas miran la historia. Yo digo, depende de qué historia miremos, porque la historia yo no la puedo mirar sin tener en cuenta el contexto, a qué se parece la situación actual. Entonces, a ver, vamos a ponerlo en términos. Es el tipo de cambio alternativo, para usar blue contado con liqui o MEP, el que uno quiera, está hoy a los niveles del 2002, que es lo que vos acabas de decir. Argentina luce muy barata a ese tipo de cambio. Ahora, ¿es el más barato de la historia? No. En los contextos macros complicados, con economías que se iban a la hiper, hemos tenido hasta tipo de cambio a valor de hoy de 500 pesos. No quiero decir que se venda a 500 pesos, pero digo, cuando uno mira la historia, tengo que mirar, ¿qué cosa tengo hoy que me genera fragilidad? No tengo crédito internacional para la Argentina, para el sector público. El sector privado tiene algún acceso al crédito, pero no somos muy atractivos para financiar proyectos o para inversión extranjera directa. Tenés un monetary overhang, es decir, un exceso de pesos, y eso normalmente coincide con estos situaciones donde vos podés tener estrés. Entonces, la primera cuestión es, cuando uno mira un precio de mercado para decir que está mal, yo digo, bueno, las cosas por algo pasan. Es probable que si vos ves que la economía converge, este tipo de cambio se aprecia en términos reales, los alternativos. ¿Okay? Pero ¿por qué? Porque vos tendrías que tener, vieras un horizonte, seguramente muchos argentinos, seguro de los que están, varios de los que están acá en esta reunión, diciendo, bueno, hoy me sale barato construir, me sale barato comprarme algún competidor, traigo lo de afuera. Curiosamente el gobierno te complica el contado con liqui también para entrar, una cosa que nunca entendí muy bien por qué hacen eso, porque convendría que eso fluyera lo más rápido posible. Fíjate que ayer PC dijo, en el blue no tengo los turistas que venían antes. Es verdad. Es una parte importante, pero vos tenías otra posibilidad, que vos podés tener argentinos que quieren entrar La Plata en blanco y tienen que comerse el parking, y la incertidumbre que eso genera, eso nota al pie de página, es incomprensible porque no lo flexibilizan.
Pero bueno, volviendo a esta historia, entonces depende. Y otra cuestión es que el tipo de cambio, que vos lo dijiste muy bien, uno ve el overhang monetario, y si vos vas a tener una salida por inflación y tenés alguna duda, juicio injustificada por lo que hablamos antes, pero que te lo refleje bien, estás tratando de buscar alguna cobertura. O cobertura que para mí la vas a poder hacer mejor en lugar de cortado con link y con cosas ligadas con dólar link, porque eso nos lleva a la segunda cuestión, que era el tipo de cambio, llamémoslo comercial. Ese tipo de cambio también lo miras contra la historia y te dice, sí, no está tan mal. Y yo digo, qué sé yo si no está tan mal. No está tan mal, depende de varias cosas. No está tan mal si yo tengo en cuenta que por ahí, a ver, yo lo puedo mirar en términos del dólar como una demanda de stocks, tengo una presión, si abrieran la compuerta, le comprarían hasta las macetas del Banco Central. Quiere decir que si lo miro como acumulación de ahorro, no está bien. Porque la gente paga 100 y quiere más. ¿Por qué? Porque, bueno, los alternativos están más caros. Si lo miro desde el punto de vista del equilibrio de los flujos, tengo al Banco Central perdiendo en una situación muy frágil cuando tenía que haber comprado un montón de reservas. Esto en parte pasa por lo que dije antes, la gente adelantó pago de importaciones, está tratando de cancelar, en parte porque le pueden cortar el crédito comercial, en parte porque no quiere correr el riesgo. Pero también te están faltando 300 millones de dólares por mes de demanda, de ahorro que tenés, porque nosotros no hacemos turismo afuera. El saldo del turismo era negativo en la Argentina. En esta época del año pasado, alrededor de 300 millones de dólares por mes. Entonces no está tan claro que desde el punto de vista de los flujos de dólares está. Lo que yo digo es, se necesita un tipo de cambio mucho más, o sea, que la Argentina sea mucho más barata en dólares, y en definitiva va a depender del contexto. Si vos ves un horizonte de que Argentina dice, mira, tengo una pandemia, estoy muy complicado, pero veo que me están arreglando la deuda, que la arreglan, me van a arreglar lo fiscal, que veremos, que yo creo que lo van a terminar haciendo, pero veremos, y empiezan a dar señales de que más o menos entienden cómo funcionan las políticas sectoriales, yo creo que es muy probable que vos cierres la brecha, en parte reduciendo los alternativos, en términos claros. O sea, obviamente se van moviendo con la inflación. Ahora, si el gobierno no va en ese sentido, se cree con la duda, resolvió todo, el año que viene tenemos elecciones, no te quieren corregir lo fiscal, tenés mucha nominalidad, y si además te meten ruido, decisiones como la del fin de semana, lo de DESUR, o sea, con el Instituto Patria mandando señales por todo el lado, la situación se complica. Entonces, es muy difícil hacer una proyección de si está barato o está caro, porque te voy a contestar como economista, depende. Entonces, depende. Lamentablemente bueno, los economistas somos así. Suponemos que tenemos el avelata, como el viejo chiste de economía. Sí, yo me voy a quedar para cerrar esto, que ha sido, bueno, el inicio de los ciclos. Te agradezco muchísimo, hemos tocado todos los temas. Yo me quedo con algo que me parece muy interesante, que sobre todo cuando a la hora de invertir siempre le recuerdo a los clientes, es antes de dudar de un precio de mercado, cuidado. Porque, digamos, uno no puede atribuirse un conocimiento superior al conocimiento colectivo que tiene el mercado sobre un determinado precio. Por algo alguien está pagando 130, 140 pesos el dólar, ¿no? Así que eso me parece un muy buen cierre. Bueno, nada, muchísimas gracias. No tengo espacio para más preguntas, ya cumplimos la hora. Los espero en el próximo seminario y muchas gracias por estar del otro lado. Buena semana. Gracias, Daniel. Gracias, Diego. Buena semana a todos.